Bueno, gracias a Dios por la oportunidad de poder estar aquí con ustedes en este tiempo. Y quisiera invitarles a que buscaran en sus Biblias, en Mateo capítulo 13, los versículos 44 al 46. Mateo 13, versículos 44 al 46. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Seguir a Jesucristo y ser un discípulo de Él pudiera no ser tan fácil como nosotros pensamos, incluso como algunos enseñan. Desde el año 1977, yo soy maestro. He sido maestro de niños, de jóvenes, de adultos. He dado clases 25 años en el Ministerio de Educación, bueno, en diferentes niveles. Y lo que sí he aprendido es que aunque tenga un auditorio de alumnos, no todos son mis discípulos. Pero me han sorprendido personas, por ejemplo, un familiar entra a una extensión del pedagógico, de la Universidad Pedagógica en un pueblo llamado Quibor. Y la docente que le fue a dar clase se presentó y dijo: yo les voy a enseñar tal cosa, pero yo voy a ser como mi profesor me nombra a mí. Y dijo, él ha sido mi mentor como docente. Eso es un discípulo. Pero no es suficiente, no fue el único. Ocurrió también con una persona que fue directora del liceo donde estudiaban mis hijos, Zuley Mendoza. Y ha sucedido con otras personas más que han dicho: yo quiero ser como. Un discípulo es alguien que dice: yo quiero ser como. Por eso cualquiera puede ser alumno, pero no todos son discípulos. Porque para ser discípulo se necesita decir: yo quiero ser como él, como aquella canción que se canta en el Día de los Padres: yo quiero ser como él porque él quiere ser como yo. Bueno, yo quiero ser como Cristo. Hay otro coro que decía: un solo anhelo buscaré, el parecerme a Cristo. Entonces nosotros debemos entender la diferencia entre un alumno y un discípulo. Un alumno recibe la clase, toma lo que le parece importante, lo guarda y se va. El discípulo dice: yo quiero ser como él. Quiero vivir como él. Que mi familia sea como la de él. Que mis hijos crezcan como los de él. Que mi predicación o que mi enseñanza sea como la de él. Eso es ser un discípulo. El Señor Jesucristo en ningún momento dijo que ser discípulo fuese fácil. Es más, Él dice que nos esforcemos por entrar por la puerta, ¿cuál? Estrecha, por el camino angosto que lleva a la vida. Y dice que muchos procurarán entrar, pero no podrán. Por eso dice: esfuércense en hacerlo. ¿Y por qué no los dice? Precisamente porque no todo el mundo quiere pagar el precio. Pagar el precio. Y cuando digo esto recuerdo a un borrachito. El borrachito tenía un nombre bíblico de un profeta, se me olvidó cómo se llamaba. Y él llega un día al templo donde yo pastoreaba hace como 30 años o más de 30 años. Y él dice: pastor, yo quiero entregarme y quiero dejar el aguardiente. Bueno,
comienza así, 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 le digo. Cargaba una botella de un cocuy aquí, sin destapar. Y yo le digo, y vamos a comenzar la renuncia, vamos a botar eso. Y yo le destapo la botella y la empiezo a echar por el lavamanos. Y me dice, pastor, no, deme para darle la despedida. Le dio la despedida, se fue. Como a los tiempos volvió, se para por una ventana. Las ventanas del templo daban hacia la calle, así. Entonces había una cerca del púlpito y él desde la ventana me dice, pastor, la oración no funcionó, porque el problema no era la oración, era la actitud, lo que la persona quería, que es lo que prevalecía. Y ahí sí tenemos nosotros cosas que nos impiden entrar por ese camino angosto y por esa puerta estrecha. Así que también Jesucristo nos advierte que por su causa nosotros vamos a ser maltratados, perseguidos y hasta podemos encontrar la muerte. Piensen ustedes, ¿cuál de los apóstoles murió en su casa, acostado en un chinchorro, comiendo y siendo atendido por su familia y por todo el mundo? Cuéntenme quién. Ninguno. Porque el que vivió más, que fue Juan, murió en el destierro, lejos de su casa, lejos de su familia, lejos de lo que él quería. Y el Señor Jesucristo nos los dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y aparte de eso, también nos dice que seremos bienaventurados cuando a los hombres nos aborrezcan, cuando nos aparten de sí, cuando se burlen, cuando nos maltraten, cuando nos insulten, cuando nos desechen por causa del Señor, por causa del Hijo del Hombre. Seremos bienaventurados. Ahora, no hemos llegado a ese extremo, pero tampoco porque nos hemos expuesto. No nos hemos expuesto. Entonces, ¿qué somos? ¿Alumnos o discípulos? El apóstol Pedro nos habla también de la posibilidad de sufrir por Cristo y dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Para el seguidor de Jesucristo, para aquel que es su discípulo, el problema no es el sufrimiento. El problema no son las adversidades, no son las dificultades. Su problema es, ¿soy o no soy fiel discípulo de mi Señor? Ese sí viene a ser el problema, porque Él cuenta con la paz de Cristo, cuenta con la compañía del Señor y cuenta con las promesas de Dios. Jesucristo nos ofrece su paz. Mi paz os dejo y mi paz os doy. Y no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. También nos dice en Mateo 28, el último versículo del capítulo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo grandioso, lo valioso o lo invaluable del reino de los cielos, de ser un hijo de Dios, de ser un discípulo de Cristo, va incluso más allá de saber que soy salvo, sino saber que por ser salvo y por un premio que está guardado y reservado en los cielos, yo necesito hacer cualquier cosa, cualquier sacrificio, cualquier renuncia, cualquier pagar el precio de lo que sea para mantenerme en la voluntad y en lo que Dios quiere. Cuando Cristo venga, dice que estaremos delante de Él. Y una de las cartas de Juan que no recuerdo dice que en ese momento muchos de nosotros nos apartaremos avergonzados. No dice
que vamos para el infierno. No dice que no vamos a ir al cielo, pero como para el Señor un año, un día pueden ser 1000 años y 1000 años pueden ser un día. ¿Cuántos segundos o minutos de vergüenza para el Señor serán para nosotros el estar allí? Por saber que no fuimos lo que Dios quiso que fuésemos. Porque decidimos ser alumnos y no quisimos ser discípulos. Así que en esta oportunidad les voy a hablar sobre el costo del discipulado, pero les voy a decir 3 cosas. En primero, no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio. En segundo lugar, si queremos ganar el mundo para Cristo, debemos pagar el precio de hacerlo. No son puros cantos, no es puro deseo, es hacerlo. Y en tercer lugar, hay recompensa para aquellos que pagan el precio de ser discípulos. En primer lugar, no todos están dispuestos a pagar el costo de ser un discípulo de Cristo, aunque casi todo el mundo quiere ir al cielo. ¿Aquí hay alguien que se quiere ir al infierno? ¿Alguien que quiera hacerle la compañía a Satanás, a sus demonios y sus compinches allá? No. Todos quieren ir al cielo. Pero si usted quiere ir al cielo, es bueno que vaya como un discípulo. Como un discípulo del Señor. Entonces, hay quienes se apegan a su pasado y no pueden desprenderse de él. Malaquías se llamaba el borrachito. Así como Malaquías no se pudo desprender de su alcohol, muchos de nosotros estamos que no quiero desprenderme de mis amigos, de mis vicios, de mis costumbres, de mis malas prácticas, de mi mala vida, y queremos vivir entonces como nos da la gana. Pero Jesucristo dijo en Lucas 9:62, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. ¿Habrás mirado tú hacia atrás para darte cuenta, para fijarte qué cosa estás dejando y mirarla con anhelo y con deseo? La esposa de Lot volteó para mirar lo que ella había dejado atrás cuando el Señor lo saca allá de Sodoma y Gomorra y quedó convertida ¿en qué cosa? En una estatua de sal. ¿Qué miraría ella? ¿Qué quiso ver? ¿Sería que le llamó la atención los ruidos y la destrucción? ¿O miró, ay, la casita que dejé yo atrás? Las comodidades que tenía, los vicios que habían allá que tan buenos eran, el vino que allá se producía, ese era el mejor vino de la ciudad, el mejor vino que yo haya probado. ¿Qué miró ella? Pero algo dejó atrás que le llamó su atención, que había cautivado su corazón y que la hizo simplemente convertirse en estatua de sal. El relato está en Génesis 19, por si acaso. Así que nuestra mirada debe estar puesta en lo que Dios tiene para nosotros. En lo que Dios tiene para nosotros. En Filipenses capítulo 3, los versículos 13 y 14 dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, mirando lo que está delante, dejando lo que queda detrás. Para otras personas, las dificultades presentes le imposibilitan acercarse a Jesucristo. Alguien me dijo una vez, ¿dónde estaba Dios cuando estaban asesinando a mi hermano? Y yo le dije, en el mismo lugar donde estaba cuando su Hijo Jesucristo moría en la cruz del Calvario, por ti y por tu hermano y por todos. Pero ya depende de decisiones de nosotros. Así que las dificultades o las cosas presentes o lo que tenemos pueden convertirse en un impedimento para servir y para seguir a Jesucristo. En Juan capítulo 6, en los versículos 60, 66, 67, nos habla de un grupo de personas, de muchos que estaban siguiendo a Jesucristo. Y dice, al oír muchos de sus discípulos, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra,
¿quién la puede oír? Pero antes, en el versículo 51, Jesucristo había dicho que Él era el pan del cielo, que no era aquel maná, que eso era un símbolo del verdadero pan del cielo. En los versículos 54 y 55 de ese pasaje dice que había que comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna, y no lo entendía. Y en el 65 dice, nadie puede venir a mí a menos que mi Padre se lo conceda. Dice entonces el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Cuando ellos empiezan a notar que hay exigencias, no sigo. Otros se hunden en sus propias circunstancias y se olvidan de quién es el que les llama. ¿Recuerdan a Pedro en el pasaje cuando el Señor caminó sobre las aguas? Allá en Mateo 14, 28 al 30. Lo vieron, lo veían caminar sobre las aguas. Era algo sobrenatural. ¿Y qué dijo la gente? Es un espíritu, es un fantasma. Hasta que lo reconocieron y dijeron, es el Señor. Entonces Pedro le dice, si tú eres, déjame que yo vaya a ti. ¿Y qué hizo Pedro? Salió de la barca, comenzó a dar los primeros pasos, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Algo interesante, Pedro era un pescador. Yo no conozco el primer pescador que no sepa nadar. Él debió saber nadar, pero se hundió. El mar de las dudas que se presentaban ante él le permitían hundirse. El viento del temor que lo golpeaba, ¿qué pasará conmigo? Y se hundió en la desesperanza. No puedo, no es posible salir de esto, me voy a ahogar. Sé nadar, pero se me olvidó. Y empezó a hundirse. Hay quienes incluso entienden que seguir a Jesucristo tiene un costo, pero dicen, yo no lo quiero pagar. No lo quiero pagar. Un ejemplo de ellos tenemos al joven rico, allá en Lucas 18 al 23. Un joven rico, muy rico, que se le acercó a Jesucristo y le dijo, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo, haz esto y esto y esto. Y él dijo, yo todo eso lo he hecho. Entonces Jesucristo le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. El problema no era que él era rico, sino el amor que le tenía a la riqueza, el apego que le tenía a las cosas materiales. Ese apego, o escuchar eso, vende lo que tienes, era decirle, todo lo que has amado y has atesorado tiene que estar por debajo de mí, le dice el Señor. Y él dice, no estoy dispuesto. El problema no es repartir la riqueza, porque un millonario nos reparte la riqueza a todos nosotros y en poco tiempo más de la mitad de nosotros estamos en la ruina. Algunos la mantendrán y él volverá a levantarse porque es el que tiene la cabeza para hacerlo. No todo el mundo tiene la cabeza para hacerlo. Parábola de los talentos. Así que Jesús hace notar que hay que tener una disposición para seguirlo a Él, que hay que cumplir las demandas que Él nos pone, que seguir a Jesucristo no es jugar carritos en la calle, no es jugar metras, no es cargar muñecas, es colocar a Jesús por encima de todo lo que tenemos en nuestras vidas. Así que podemos encontrar en la Biblia la historia de un constructor que la Biblia llama necio. ¿Quién de vosotros se pone a construir una casa, una torre, y no calcula primero los gastos para decidir si puedo o no puedo? No sea que habiendo empezado se acabaron los recursos
y no se puede terminar. Ese es un necio, dice la Biblia. Así que esa es la manera de calificar a cualquiera que empezó algo y no lo terminó. Encontramos también al militar que le dice, ¿qué militar sale a la batalla con una cantidad de soldados y no calcula lo que él tiene, cuántos vienen y dice, no, es más fácil negociar con el otro antes de enfrentarme y salir todos muertos? Porque si no lo hace, es una necedad. Así que un discípulo tiene que ser alguien que no se da por vencido a mitad del camino, sino alguien que termina lo que empieza, alguien que sigue fiel hasta el final, no como la sal que pierde su sabor, porque si pierde su sabor, ¿para qué sirve? Para nada, dice la Biblia, para ser echada en la tierra, para que sea pisoteada, porque perdió su utilidad. Pero nosotros, queriendo ser discípulos, somos enviados como ovejas en medio de lobos. Y esto de ovejas llama la atención, porque quiere decir que debemos aprender a ser prudentes y sencillos. Mateo 10:16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Prudentes. No debemos ser crédulos. No debemos entrar en confabulaciones. Debemos ser astutos sin ser malos, sin ser dañinos para con otros. Debemos ser inocentes para el mal. Tenemos que tener capacidad para hacer el bien, sagaces para hacer el bien. El de sencillo es el de capacidad, el de ser inocentes para el mal. Es el de ser sensibles, es el ser sencillo pero no tonto, manso pero no menso, como decimos. Igual que como vino Jesucristo, porque el Señor Jesucristo dice en Juan 17, 18 y 20, como tú me enviaste al mundo, así yo os he enviado al mundo. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y entonces somos contados como ovejas para matadero. Romanos 8:36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas para matadero. Que van allí, pueden que derramen una lágrima, pero van sin patear, sin golpear, sin protesto. En segundo lugar, si queremos ser conquistadores, debemos pagar el precio. Debemos pagar el precio. Yo recuerdo cuando andaba detrás de Marbeli, la hermana de Rufino. Yo estudiaba en Los Teques, un sector llamado Los Alpes. No habían teléfonos celulares. Entonces el teléfono Cantebé más cercano me quedaba en la Plaza Bolívar de Los Teques. Y yo venía muy valiente y guapo. Atravesaba una zona peligrosa llamada El Cabotaje. Y allá llamaba y hablaba, echando bolivaritos y moneditas. Después que hablaba, se colgaba, era la noche. Ahí me entraba un pavor porque tenía que caminar de regreso por El Cabotaje. De allá para acá venía guapo y apoyado. De aquí para allá iba asustado. Señor, guárdame, protégeme, Padre, ayúdame. Pero ¿qué pasó? Pagaba el precio. Uno paga el precio por lo que quiere. Uno paga el precio por lo que quiere y no fue imprudencia, porque Dios me ha bendecido por más de 39 años con ella. Ah, no, ni en ese momento. En ese momento no lo estaba tentando. Yo estaba amando como él amó, con sacrificio, con entrega, dispuesto a morir, que son cosas diferentes. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que cualquiera se equivoca si piensa que va a seguir a Jesucristo sin sacrificio. Mi tío tenía uno de los bufetes de abogados más reconocidos en el estado Lara.
el bufete Guedes París. Con él trabajaba uno de mis primos. Ellos me consiguieron el cupo en la Universidad de Carabobo para que yo estudiara Derecho. Y yo debía entrar a estudiar Derecho en 1985. Pero en 1984 decidí renunciar al Derecho. Y me fui al seminario a estudiar Teología. Luego, la Universidad Fermín Toro ofreció regalarme la carrera de Derecho, claro, contra prestación de servicio. Me querían como docente. Y la familia me dijo, no queremos que estudies más. Y aquí está mi esposa y está mi hija. Y aquel deseo de ser abogado otra vez se cayó. Pero ¿saben algo? El sacrificio valió la pena. Hoy cuando miro los abogados, amigos allá, saldivias de bufetes conocidos y famosos, y que me lleguen a la oficina a pedirme que los ayude con medicina o con alimentos. Porque hoy los abogados que parece que están rindiendo son los que se bajan de la mula, los que pagan al juez, los que pagan por aquí, los que pagan por todas partes. Y la honestidad no vale. Entonces, valió la pena el sacrificio. Porque sirviendo al Señor estoy mejor que los abogados que yo conozco. A excepción de dos que sé que son muy ladrones, muy tramposos. Y los conozco. Y están casados con mujeres cristianas, pero ellos no quieren nada con el evangelio. Así que cualquiera se equivoca si piensa que seguir a Jesús, que puede seguir a Jesús sin ningún sacrificio. Jesucristo dijo en Lucas 9, 23 al 26, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Niéguese a sí mismo. Renunciar a nuestras pasiones, a nuestros deseos. Y no es renunciar como hizo un loco, más de un loco en el mundo. Cristo ya viene, ¿para qué van a estudiar? ¿Para qué van a trabajar? No, Cristo viene, pero usted haga lo que le corresponde hacer. Brille donde debe brillar. No un amigo secreto escondido en el lugar donde esté, sino que brille allí. Entonces, niéguese a sí mismo, renuncie a sus pasiones, renuncie a sus deseos y ponga a Jesucristo por encima de todo. Romanos 6, 11 al 13. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y sigue diciendo, tome su cruz cada día. Tomar la cruz. Jesucristo cargó la cruz y la cargó para llegar ¿a dónde? Al Calvario. ¿Y qué sucedió en el Calvario? Ahí murió por nosotros. Entonces, tome su cruz cada día. Tome la disposición de morir por Cristo. Tome la disposición de sufrir por Él. Tome la decisión de salir del confort y de la comodidad que usted tiene para que se convierta en un testigo verdadero, para que se convierta en discípulo de Jesucristo. Y dice Jesucristo en Lucas 10:39, el que haya su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y por último dice, sígame. Tomar la decisión de seguir a Jesucristo. ¿Qué necesita? Tomar la decisión. Pasó Jesucristo y estaban los pescadores
arreglando las redes, y él les dijo, sígueme. ¿Qué hicieron ellos? Dejaron las redes, dejaron las barcas y lo siguieron. ¿Qué representaba para esos apóstoles las barcas, las redes y los instrumentos de pesca? El sustento, la vida, pero ellos dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. Dice Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así que Jesucristo debe ser prioritario en nuestras vidas. Si alguno viene a mí, dice Lucas 14, 26 al 33, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y la palabra es fuerte, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y dice el versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Jesucristo debe ser prioritario sobre toda persona. Toda persona. Jesucristo primero que los padres. Jesucristo primero que el cónyuge. Jesucristo primero que los hijos. Jesucristo primero que la familia. Jesucristo primero que los amigos. Jesucristo primero que la iglesia. Jesucristo primero que el trabajo. Jesucristo primero que todo, por encima de toda persona. Pero también Jesucristo debe estar sobre todo propósito en la vida, sobre todo propósito de ser, sobre todo propósito de tener, sobre todo propósito de disfrutar, sobre todo propósito de alcanzar. ¿Tenemos sueños? Todavía nos quedan sueños. Aún en la adversidad y la dificultad nacional presente, todavía tenemos sueños. Todavía queremos alcanzar, todavía queremos lograr. Pero ¿eso está por encima de Jesucristo? ¿O Jesucristo está por encima de todo eso? Jesucristo debe ser prioritario sobre toda posesión, sobre todo bien material, sobre todo bien de fortuna, sobre cualquier cantidad de dinero de lo que se pueda tener. Jesucristo debe ser prioritario de manera absoluta en nuestras vidas para ser su discípulo. En tercer lugar, hay recompensas para los que pagan el precio. En Lucas 18, 29 al 30, y les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padre, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Yo pregunto, los apóstoles tenían familia. Sabemos que Pedro era casado, porque Jesucristo le sanó la suegra, y por eso él lo negó después. No, mentira, estoy echando broma. Él era casado, tenía su suegra. Ahora, pregunto, ellos abandonarían a su familia, dejarían de darles el alimento. No. Cuando vemos que Pedro se preocupa por su suegra, está diciendo que él estuvo pendiente de la familia. Lo que sucede es que él puso al Señor primero y el Señor se encargó de suplir todas sus cosas. Yo voy a cumplir dentro de unos meses 45 años en el ministerio pastoral. Y solo tengo sueldo en los últimos 29 años. Cuando nos casamos, Marbelis y yo no tenía sueldo. No me pagaban nada, ni medio. Pero Dios era el que me sostenía. Ella no sabía. Ella no sabía. Nunca me preguntó. Pero ella es testigo de cómo Dios ha provisto y ha bendecido la familia. Y cómo ha dado. Para ese tiempo, bueno,
Yo recuerdo, yo tengo el monto aquí. Estoy hablándole de 1984 y gastamos 25,000 bolívares, que eso era un dineral. Esa fue la inicial que yo di por una casa de un complejo privado, en la pura celebración de matrimonio. Y aquí hay algunos que estuvieron y comieron alguna parrillita, ¿verdad? Se gastó. ¿Y dónde? Dios lo proveyó. Yo sí sé de dónde lo proveyó el Señor. Fuimos de luna de miel, alquilamos cuando se alquilaban carros, y nos fuimos por Mérida con un carro alquilado. Gasté 80 bolívares de gasolina de aquel entonces, en 10 días paseando por todo eso. Y lo entregué con medio tanque, donde lo alquilaron. Pero el Señor me sostenía. Y el Señor ha mostrado su bendición a través de los tiempos, porque Él ha estado primero que todo. Dice Lucas 18, 29 al 30. De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Nosotros somos herederos de una gloria incomparable. Herederos de una gloria incomparable. No se compara con nada glorioso que exista aquí en la tierra. Dice Romanos 8, 16 al 18. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nosotros debemos proseguir en la intención de obtener el premio, de seguir insistiendo. Yo hago unas lecciones por internet y me da rabia, porque a veces estoy haciendo la lección y yo no sé si es la computadora, si es el propio programa, que yo quiero escribir algo y me lo quita y me pone otra. Y tengo que volver a borrar y tengo que volver a colocar. Y muchos errores me salen así. O termino la lección y entonces a empezar otra vez. 3, 4 veces. Ya le echo la culpa al internet. Al internet, que es malo. En el internet de la iglesia, allá en Barquisimeto, eso es otra cosa. Allá vuela todo. Pero en mi casa tengo CanTV y en el celular tengo Digitel. Y son un faul. No me han servido para lo que he querido. Y le echo las culpas. Entonces, no logro alcanzar lo que espero. ¿Pero qué hago? Sigo insistiendo. Cuando me ha tocado dar algo, una clase así por internet, la grabo y monto la clase. Y no lo hago en vivo porque el internet va a fallar. No me confío. Y lo dejo grabado todo allí. Entonces, sepamos que hay una gloria que el Señor tiene para nosotros y dice que es incomparable. Así que debemos proseguir en la intención de obtener ese premio. Se nos exhorta a que nosotros nos concentremos en esa gloria venidera, a poner la mira en lo celestial. Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No que si me falta, no que si me sobra. No que si es tarde o que si es temprano. No que si hay mucho calor, mucho sol o hay frío. No pongas la mira en las cosas de la tierra, sino en lo de arriba. No debemos perder de vista la meta que tenemos nosotros en Cristo. Dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. Para allá voy. Y de allá nada me aparta. Que si tengo que saltar, salto. Que si hay que cavar para pasar por debajo, se cava. Si hay que darle un rodeo, se le da. Pero prosigo a la meta. ¿Y cuál es la meta? El premio del llamamiento de Dios en Cristo Jesús, que tendremos allá en los cielos.
Tenemos ofrecido una recompensa por nuestra decisión, una recompensa por nuestra fidelidad. Si bien por la decisión tenemos el cielo, por la fidelidad tenemos corona. Por ser discípulo tenemos diademas o prendas en esa corona. Dice Colosenses 3:24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El camino de Dios nos lleva a nosotros de la salvación a la gloria. La salvación porque yo decido creer y digo, Señor Jesús, tú eres mi Salvador, te acepto, te reconozco, creo en ti, perdona mis pecados. En ese momento soy salvo. Pero cuando yo me mantengo fiel a esa vida trazada, a la enseñanza del Señor, a ser discípulo, no es solamente tener una salvación aquí, sino una salvación allá, a un estado de gloria, a un estado de bendición, a un estado de premiación, que solo nos valdrá un segundo, porque después nos quitaremos las coronas y junto a los ancianos en el cielo las pondremos a los pies del Señor, porque no hay mérito para nosotros, porque todo el mérito lo tiene Jesucristo, que fue el que murió por nosotros en Cristo Jesús. Seremos glorificados, dice Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Saben algo interesante? Yo quiero que usted allí donde está, mire al que está a su lado, a la izquierda, a la derecha, delante, detrás. ¿Quién está? Pero ¿sabe algo? Si usted ha entregado su vida a Cristo, si usted es un salvo, usted está sentado en este momento a la diestra de Dios, junto a Jesucristo, allá en los lugares celestiales. ¿De dónde inventa eso ese pastor? En Efesios capítulo 2, versículo 6 dice, y juntamente con Él, juntamente con Jesucristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Usted está aquí, pero está allá. Está allá. Usted no se ve allá, pero Dios lo está viendo en el momento que usted nació, en el momento que usted creyó, en el momento que usted muere y en el momento que está en la presencia de Dios, allá sentado en el cielo, en el trono celestial, al lado de Jesucristo. ¿Y quiénes están sirviendo a Jesucristo? Los ángeles. Pero nosotros estamos con Él en el trono. Es lo que dice la Biblia. Y entonces por eso nosotros decimos que somos más que vencedores en Cristo. Y por ser más que vencedores en Cristo, podemos sentarnos en su trono. Podemos estar con Él, no solo aquí, que Él dice que Él está con nosotros, sino allá donde estaremos sentados con Él. Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y para concluir hoy, yo les he hablado a ustedes en esta oportunidad sobre el costo del discipulado. Y les he dicho 3 cosas. Primero, no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio de ser un discípulo de Cristo. Usted. En segundo lugar, si queremos ganar el mundo para Cristo, debemos pagar el precio. Pensar menos en nuestras circunstancias y pensar más en lo que Dios quiere. Tercero, hay recompensa para quienes pagan el precio de ser discípulos. Hay recompensa para quienes pagan el precio de ser discípulos. Pregunto, ¿estás dispuesto a pagar el precio de ser un discípulo de Cristo? ¿Estás dispuesto a cambiar de alumno a discípulo? ¿Quieres en realidad ser un discípulo de Jesús?
Para la persona que nos esté visitando, no los conozco, no sé si hay alguien aquí que está por primera vez, pero hoy tú tienes una oportunidad de decirle a Jesucristo: yo quiero ser un discípulo y yo quiero entrar en esa gloria y quiero tener ese perdón de pecados y quiero servirte y seguirte. Hoy tú puedes tomar una decisión radical en tu vida. Y si tú quieres hacerlo, comienzas por reconocer que Cristo es el Hijo de Dios y es Dios mismo, que Él murió por ti para pagar por tus pecados en la cruz del Calvario. No importa el pecado, todos los pecados son iguales, pero Él pagó por ti en la cruz del Calvario, y decirle: Señor, yo me acojo a ese perdón, a ese sacrificio tuyo, te entrego mi vida, sálvame. Así que les invito a que cierren sus ojos allí donde están. Y directamente contigo, si nos estás visitando, si hoy tú quieres entregarle tu vida a Cristo como Señor y Salvador, entonces tú necesitas decírselo. Y le puedes decir con tus palabras, o yo te puedo ayudar con las mías y tú las repites. Repite: Padre Celestial, te doy gracias por el amor que me has tenido. Y gracias porque Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Te pido perdón por mis pecados. Transfórmame, límpiame. Yo quiero ser un discípulo. Yo recibo a Cristo en mi ser como mi Señor y Salvador y le entrego el control de mi vida. Gracias por oír mi oración, por perdonar mis pecados, por hacerme tu hijo, por darme un lugar en el cielo y por abrirme un mundo de esperanza. Y en Cristo Jesús. Amén.